Capítulo 7. De repente, escuchó el sonido de las ruedas del carruaje rodando y, poco después, un carruaje se detuvo frente a la casa de té. La persona que bajó del carruaje y se acercó era la que Julieta esperaba. He venido a acompañarla, señorita. El hombre con una gran cicatriz en la cara parecía ser un arma en sí mismo. Pero en lugar de levantarse, Julieta lo miró fijamente y habló. Caín, ¿verdad? Sí, señorita. ¿Por qué estuviste ausente antes? Caín se quedó sin palabras en respuesta a su pregunta directa. Mientras tanto, Julieta sonrió alegremente. Yad mencionó que Sir Caín tenía que irse urgentemente, por lo que debería acompañarme a mí en lugar de a ti. ¿Por qué estuviste ausente? Pido disculpas, pero no puedo revelar esa información. Evitar la pregunta fue la respuesta habitual. Sin embargo, Julieta Monad estaba lejos de ser común y corriente. En lugar de sentirse satisfecha con una respuesta aceptable, se inclinó hacia adelante y preguntó persistentemente. El brillo en sus ojos parecía más bien como si ya lo supiera y solo pedía confirmar. ¿Su Alteza lo convocó? No. Aunque su tono no era exigente ni inquisitivo, Caín esperaba que Julieta dejara de preguntar. Generalmente estaba inexpresivo, por lo que su incomodidad no se notaba, pero actualmente se encontraba en una posición difícil. Caín sabía que era malo mintiendo. Era más hábil peleando con armas que entablando una conversación. Originalmente era un esclavo gladiador que deambulaba por el campo de batalla como un capitán mercenario de alto rango. La razón por la que él, un mercenario, había alcanzado el nivel de maestro de la espada era porque era empleado del Duque del Norte, lo que era raro para los mercenarios. El Duque Carlyle contrataba a cualquiera que fuera competente, independientemente de sus antecedentes. Afortunadamente, Caín llamó la atención del Duque Carlyle, y ahora enseñó manejo práctico de la espada a los caballeros del Duque y sirvió como escolta de Julieta desde que llegó a la capital. Pero estrictamente hablando, Caín no era un caballero oficial. Ni siquiera era un plebeyo, era un antiguo esclavo fugitivo de la arena de gladiadores. Y Julieta Monad fue la única persona que se refirió a Caín como Sir. Hace unas horas, el Duque Carlyle llamó repentinamente a Caín y le preguntó por Julieta Monad. Le preguntó dónde había estado recientemente, a quién había conocido y con quién había estado en contacto. ¿Hubo algo diferente de lo habitual? Caín no sabía por qué el duque hacía esas preguntas, pero sintió la agudeza de su atención. Entonces Caín defendió a Julieta Monad tanto como pudo dentro de su conocimiento. Dijo que ella estaba bien sin ningún problema y que no había nada sospechoso. Sin embargo, no le correspondía revelarle todo a Julieta directamente. Por supuesto, su maestro era el Duque Carlyle, no Julieta Monad. Pero de alguna manera, Caín sintió un remordimiento de conciencia. ¿Qué preguntó Su Alteza? ¿Me mencionó? No puedo revelar esa información. Pido disculpas. Caín dejó de andarse por las ramas y honestamente se negó. Entiendo. A Caín le preocupaba interiormente lo que sucedería si Julieta presionaba más, pero, sorprendentemente, ella lo entendió de inmediato. No hizo más preguntas y tampoco pareció especialmente decepcionada. Caín miró con cautela a Julieta. De alguna manera, Julieta pareció perder el interés. Ella tampoco parecía molesta. Después de un par de minutos, Julieta, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente sonrió ampliamente, como si recordara algo y le acercó una taza de té. Toma asiento y disfruta. El té es refrescante y dulce. Sí. Caín tomó el vaso mientras se sentaba frente a ella en el asiento apropiado. En ese momento, el dueño de la casa de té, que estaba mirando distraídamente por la ventana, se sobresaltó. El excapitán mercenario que podía manejar fácilmente una espada con sus propias manos y el amante del duque estaban sentados frente a frente en la mesa del té, disfrutando de su té. Fue una vista bastante inusual. Era un hecho que solo unos pocos conocían, pero a Caín no le gustaba especialmente el alcohol fuerte. En cambio, prefería las bebidas dulces y refrescantes. Era un gusto que contradecía su apariencia. Julieta fue una de las pocas que se dio cuenta de ese hecho. A menudo invitaba a Caín a unirse a ella durante la hora del té a solas. Justo como ahora. Caín disfrutó bastante este momento. Julieta Monad no hablaba mucho, pero tenía un extraño talento para crear una atmósfera confortable.
Así que Caín de vez en cuando se preguntaba si la razón por la que el duque Carlyle, su señor, la mantenía a su lado era por eso. Cuando Caín terminó su vaso, miró discretamente a Julieta. Parecía completamente desinteresada, ni siquiera tocó su bebida, y en cambio miró a su alrededor. Luego sonrió casualmente al ver a Caín. ¿Le gustaría otra bebida? Sí. Aunque la bebida era tal como ella la describió, dulce y refrescante, Caín parecía no poder saborearla. Noche. Lennox Carlyle llegó al salón de banquetes del palacio un poco antes de lo previsto. Sin embargo, en lugar de bajar al suelo y rebelarse, se paró en el balcón del nivel superior escasamente poblado, contemplando la escena de abajo. Lo encontramos. El caballero de armadura negra se acercó silenciosamente a él y le informó con voz tranquila. Eran caballeros de élite que se movían en secreto bajo las órdenes del duque Carlyle, conocidos como los lobos de la casa del duque. Y Adin era el líder de esos lobos. Es un hombre que vive en el distrito 8, su nombre es Donovan. Siguiendo la orden del duque de traer al hombre sospechoso que había visitado el condado, los lobos del duque encontraron a un hombre cuyo rostro y nombre eran desconocidos. Sí. Pero la expresión del rostro de Lennox Carlyle, mientras escuchaba el informe, no cambió en absoluto. El octavo distrito era una zona donde vivían los plebeyos ricos, que formaban allí algo así como su propio pequeño estado. Entonces eso fue realmente cierto. El hombre desconocido que visitó la finca del padre de Julieta varias veces era una persona real y no la fantasía de una criada. Su Alteza, ¿qué haremos con él? Espera por ahora. Decidiré qué hacer cuando termine el banquete. Como usted ordene. Incluso después de que el hombre de la armadura negra retrocediera silenciosamente, Lennox no abandonó el balcón. Mientras tanto, el baile empezaba abajo. Entre la gente vestida espléndidamente, bailando y socializando, una mujer llamó su atención. Estaba vestida con un vestido azul profundo y estaba parada en silencio contra la pared. Su cabello color castaño brillaba plateado bajo las luces, y su elegante escote y hombros redondos quedaron completamente revelados. Tenía una figura encantadora. Al contrario de su apariencia de alelí, la mujer que lo había estado molestando todo el día no era otra que ella. Si ella no aparecía en el salón de banquetes, usando varias excusas, estaba decidido a encontrarla y traerla aquí yo mismo. Julieta se rebeló valientemente en el salón de banquetes del palacio, tal como lo había prometido. Honestamente, Lennox la admiraba un poco hoy. Su amante, que normalmente se comportaba como una lengua en la boca, parecía capaz de desafiar su paciencia cuando quería. Julieta Monad era una amante que requería muy poco esfuerzo. Para decirlo más claramente, eso hizo que las cosas fueran convenientes. Ella nunca exigió cosas como comprar varias cosas, ni se quejó ni exigió afecto y atención. Lo más importante era que Julieta nunca le había impuesto emociones unilaterales. Ella no esperaba ninguna reciprocidad emocional de su parte. De hecho, Lennox Carlyle no tenía estándares particularmente altos para su amante. La falta de refinamiento o estatus social probablemente estaba bien. Simplemente prefería un socio con quien pudiera cortar los lazos limpiamente cuando quisiera. No le importaba en absoluto si su amante gastaba dinero como agua y se entregaba a placeres extravagantes, pero lo más importante era el fin de la relación. Terminaría la relación limpiamente cuando lo deseara. Lennox Carlyle no era un chico de 15 años enamorado de su primer amor. Detestaba perder el tiempo con retórica de amor juvenil. Aunque mantenía a las mujeres a su lado cuando las necesitaba, la razón por la que no mantenía relaciones con ninguna persona por mucho tiempo también era por eso. Pero Lennox Carlyle sonrió. Julieta, de rasgos delicados, cejas testarudas, nariz pequeña, frente redonda y escote elegante, no era locuaz sino perspicaz. Ella era un poco diferente de las mujeres del pasado a las que les gustaba sentarse a su lado y charlar ociosamente. De hecho, Julieta estaba algo alejada de su gusto. Le gustaban las cosas grandiosas, pero Julieta Monad parecía una belleza elegante sacada directamente de los frenéticos murales del templo por los que los nobles se vuelven locos. En primer lugar, su decisión de tomar a Julieta Monad como amante fue bastante impulsiva. Sin embargo, Julieta Monad rara vez entablaba conversaciones ociosas, y mucho menos exigía cosas de manera molesta antes que nada. Por eso, a veces Lennox la encontraba intrigante. Conveniente,